Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento del día se encontrarán. Vamos a retomar con la clase o comenzar, digamos, sí, con la clase de violencia de género. Estamos en la unidad 18, este es el punto 6, y retomando un poco lo que han trabajado los compañeros, vamos a hablar específicamente de las convenciones internacionales que alcanzan y abarcan la cuestión de género y la cuestión de la violencia. En principio hay que decir que el marco convencional de la violencia de género está dado primero por la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer, que es una convención que fue dictada en el marco de la Organización de Naciones Unidas, incorporada en nuestra Constitución Nacional del año 94, que ahora vamos a ver algunos de sus principios, que habla justamente de la discriminación hacia las mujeres y las niñas. Eh, y en otra instancia también vamos a repasar un poco las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de las personas vulnerables, que son reglas del 2008. Después, dentro del marco convencional siempre está el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, que en cualquier caso de violencia vamos a ver que se aplica. Y específicamente en el ámbito regional, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, tenemos la Convención de Belém do Pará, que es la Convención para la Prevención, Eliminación y Sanción de las violencias hacia las mujeres. Las opiniones consultivas y las recomendaciones tanto del Comité CEDAW, que es el Comité de Seguimiento de la Convención, como del MECSEBI, resultan, según la Corte, en distintos estadios vinculantes y en otros momentos no, pero son elementos normativos que ayudan a la aplicación e interpretación de las normas. Después, en el ámbito nacional, algunas leyes que le consigno son, por un lado, la ley Brisa, que es una ley nacional que reglamenta la reparación a las víctimas colaterales de hechos de violencia, como pueden ser los hijos, y la ley Micaela, que sí está consignada en el programa, que habla sobre la capacitación obligatoria en los ámbitos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de todos los funcionarios. Esta ley ha sido sancionada en el 2019 a causa del femicidio de Micaela García, que era una activista luchadora de los derechos de las mujeres y una militante de la lucha por los feminicidios. Ella fue muerta por una persona que había conseguido salidas transitorias, que ella tenía antecedentes de hechos de violencia. Por esta razón y por las formas en que se llevó adelante la investigación y cómo fue también este hombre liberado, es que se obliga por ley a, ya le digo, a los tres poderes a capacitarse sobre cuestiones de género, violencia hacia las mujeres y las niñas. Y después dos leyes que le consigno, pero no las voy a desarrollar por una cuestión de tiempo, las leyes de víctima tanto de Nación como de la provincia de Buenos Aires, que también dan una apertura a la posibilidad de presentarse como particular damnificado a las víctimas. Dentro de la cuestión, vamos a decir, de las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, para no decir las 100 reglas, pues sería larguísimo, estaríamos toda la noche acá, queremos apuntar a que las reglas de Brasilia fueron, digamos, instrumentadas y dictadas para la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, para empezar, las primeras reglas dicen a quiénes alcanzan, quiénes son los beneficiarios, en este caso, personas que están en condiciones de vulnerabilidad, quiénes serían para las reglas, las personas según la edad, pueden ser niños, niñas, adolescentes, las mujeres, por cuestiones de género, las personas adultas mayores, las personas que son víctimas de delitos, y qué establece en el marco de todas las reglas, digamos, son, ya les digo, 100 reglas, pero ¿qué se establece como derechos? Que todas las personas que están en esas condiciones de vulnerabilidad, sea por su condición o por las condiciones sociales, económicas o políticas que las circundan, esas personas tienen derecho a un proceso justo, a
el derecho a ser informadas de los procedimientos que se lleva adelante para la defensa de sus derechos, también a ser asistidas gratuitamente y por gente especializada, por profesionales especializados, a recibir información, a recibir una reparación justa. Bueno, eso es a modo de, muy rápido para ejemplificar de qué se tratan las reglas de Brasil de acceso a la justicia de personas con situación de vulnerabilidad. Ahora bien, según el programa, tenemos que también abordar algunos principios relacionados con la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Primero hay que decir que este convenio, esta Convención de Derechos Humanos, es ley para Argentina, tiene rango constitucional y fue adoptada mediante la reforma constitucional del año 94. La CEDAW tiene varios principios que son genéricos, pero como acá vamos a ver el tema específicamente de violencia hacia las mujeres, vamos a tomar los principios que se relacionan directamente a la violencia, para no tomarnos más el tiempo que podemos tener para desarrollar la clase. En principio tenemos que decir que la CEDAW establece como un deber de los estados el principio de no discriminación. Esto quiere decir que las mujeres, o sea, según la convención, discriminar es distinguir, excluir o restringir, pero esa restricción, exclusión o distinción tiene que anular o justamente limitar los derechos de la persona, en este caso mujer discriminada. La CEDAW a lo largo de los artículos va a establecer también que la discriminación hacia las mujeres está basada en un sistema de poder en donde la mujer está subordinada al varón, en este caso, o al que se ubique en ese rol. Entonces, otro de los principios que establece la Convención de CEDAW es el principio de igualdad. ¿Qué quiere decir? Que la legislación, o sea, el aspecto formal, también las normas administrativas, penales, civiles y todas las normas en general del país, en este caso de Argentina, deben intentar ayornarse al principio de igualdad, digamos, que debe existir en el espíritu de las leyes una igualdad no solo de tipo formal, sino una igualdad de tipo material, que exista la posibilidad real de que las mujeres puedan ejercer sus derechos en un pie de igualdad con los varones. El artículo 5 establece la obligación que han tomado los estados partes de la Convención de erradicar los patrones estereotipados de género que justamente sostienen la violencia. El artículo 5 dice: los estados tienen la obligación de eliminar los prejuicios y toda práctica consuetudinaria, o sea, basada en la costumbre, que estén basadas justamente en la inferioridad o superioridad de un género sobre otro. Asegurar la igualdad, dice el artículo 2, por la ley o por otros medios, y adoptar cualquier medida de todo tipo que prohíba la discriminación hacia la mujer. O sea, cualquier legislación, y en Argentina vamos a ver que hemos avanzado en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el reconocimiento, por ejemplo, de las tareas del cuidado al interior de las familias. Cuando Argentina ratifica la convención, la incorpora dentro de su normativa, también está, digamos, asumiendo la responsabilidad en sede internacional de tomar en cuenta las recomendaciones y las opiniones consultivas que el Comité de CEDAW, que es el organismo internacional que controla la aplicación y la vigencia de la convención en los países que la han suscrito. Entonces, la Argentina ha tomado la decisión de incorporar estas recomendaciones. Hay varias que puse, pero me interesan básicamente algunos conceptos que trae la recomendación 33, que es del año 2015, y la 35, que es del 2017. La recomendación del Comité de CEDAW dice que los estereotipos de género, estamos hablando, en la construcción social de considerar que la mujer o el hombre tienen que realizar determinadas tareas o determinados roles en la sociedad, tanto al interior de las familias como en el exterior, como en la sociedad civil en general, dan lugares a decisiones basadas en creencias, preconceptos y mitos. Esos mitos y creencias lo que hacen es que las personas que tienen que juzgar sobre esos hechos
juzguen de una manera que no resulta del todo igualitaria, o sea, el trato hacia una mujer o un varón resulta desigual o distinto por estos mitos y creencias. Estos estereotipos, en el caso de las violencias hacia las mujeres, afectan la credibilidad de los testimonios, dice la convención, el comité, perdón. Entonces quiere decir que cuando una mujer va a atestiguar, a denunciar un hecho de violencia, seguramente se ponga en duda por estos mitos y creencias y estereotipos, si es verdad, si es verídica la denuncia que está haciendo o si está fundada en la realidad. La recomendación 10, bueno, la voy a pasar, pero sí quiero decir que dice, la violencia constituye, o sea, la violencia de género, y ahora vamos a ver el concepto que nos trae la recomendación del 2017, la 35, de por qué hablamos de violencia hacia las mujeres por razón de género. Bueno, la violencia constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva de las mujeres. Coarta el disfrute de los derechos, el ejercicio de los derechos en general y sus libertades. Me voy a detener un momento en la recomendación 35 del 2017, que es bastante actual. Esta es una recomendación de tipo general. La recomendación dice que, digamos, tenemos que en la actualidad, y ya lo viene trabajando, ¿no?, mediante otras recomendaciones anteriores, dejar de hablar de violencia familiar o doméstica y tomar el concepto de violencia por razón de género, porque la violencia por razón de género es la que se ejerce contra una persona por el hecho de pertenecer a un género determinado, en este caso por ser mujer. Entonces, dices, la violencia dirigida contra una mujer por el hecho de ser mujer y que la afecta en forma desproporcionada. No estamos hablando de cualquier tipo de violencia, sino la que afecta la integridad física, psíquica o emocional de una mujer. La violencia, esto ya lo dice Belén do Pará también en el ámbito regional. Primero, la violencia es una forma de discriminación hacia las mujeres y es una violación a los derechos humanos fundamentales. El hecho de que la violencia por razón de género esté arraigada culturalmente o en la sociedad, trae como consecuencia, como bien dije hace un momento, que al momento de juzgarse tengan ciertos prejuicios o preconceptos de qué se espera de un varón o de una mujer. Eso es lo que hay que erradicar tanto de la justicia como de la ley, como de cualquier norma administrativa del Poder Ejecutivo o lo que fuere. La observación final periódica que se le hace a la República Argentina en 2016, el último informe del Comité para la Argentina especialmente, el Comité CEDAW reconoce el avance que produjo respecto de la legislación con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto a las funciones y el ejercicio de derechos de las mujeres y los niños, pero dice en cuanto a la violencia de género en particular, que es necesario que se active el Plan Nacional de Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres, que se invierta en presupuesto para prevenir los femicidios y también, en los casos que suceden, investigar y sancionar a los culpables, constituir o, digamos, crear un registro único donde se pueda llevar un número de estadístico de los femicidios. También, bueno, habla sobre el tema presupuestario, que es necesario que el Estado argentino, mediante las políticas públicas, cree un fondo fiduciario, un fondo para poder crear los lugares de acogimiento a las mujeres y también para el apoyo económico de las mujeres que tienen que dejar su hogar por cuestiones de violencia. Bueno, después habla un poco de las reparaciones, que es un tema también un poco pendiente en la Argentina, porque nosotros, bueno, tenemos la sanción de la ley, como dije, que es una ley nacional de reparación a las víctimas colaterales, pero necesita la adhesión de cada provincia. Es una ley que reconoce el pago a los hijos de víctimas de femicidio, pero todavía aún las provincias no han adherido. Ahora, yendo más al marco regional o convencional, en 1924 fue sancionada la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará es un instrumento de derechos humanos específico que, como bien su nombre lo dice, es la Convención para la Prevención, Eliminación y Sanción de las Violencias hacia las Mujeres,
fue sancionada o creada en el marco de la Organización de Estados Americanos, y a lo largo de sus artículos también establece ciertas pautas y principios que deben ser tenidos en cuenta para los casos de violencia hacia las mujeres. Lo primero que establece la Convención es que la violencia hacia las mujeres es una forma de violación de los derechos humanos y de sus libertades. Ahora inmediatamente vamos a ver el caso de María da Pena Fernández versus Brasil, que es un caso ya antiguo, pero en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un informe detallando la tolerancia, en este caso del Estado brasileño, respecto de la violencia. Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Eso es la violencia contra las mujeres. Acá voy a hacer un paréntesis, o voy a hacer hincapié en algo que trae la Convención, que ya también la CEDAW de algún modo lo venía trabajando en las recomendaciones, que es el concepto de debida diligencia. Entre las obligaciones que tienen los Estados partes ratificantes de las convenciones, existe el deber, o sea, existen derechos establecidos y regulados para las víctimas, y también existen deberes de parte del Estado y obligaciones. Uno de los deberes más importantes que tiene el Estado para no incurrir en responsabilidad internacional es el deber de debida diligencia en la investigación, en los casos que los hechos ya hayan sucedido, y en la prevención cuando estamos, digamos, en una instancia anterior, de la violencia hacia las mujeres. La debida diligencia en que consiste es el deber de adoptar y aplicar sin dilaciones, o sea, sin lapso de tiempo, lo más rápido posible y urgentemente, las diversas medidas que sirvan para o frenar la violencia en el caso que ya se esté ejerciendo, prevenirla, o en el caso de que el hecho ya haya sucedido, sancionar a los responsables. La CEDAW, en su recomendación 19, establece que los estados, esto de la debida diligencia reforzada, los estados, más allá de que ellos directamente o por medio de sus funcionarios no ejerzan la violencia hacia las personas, o sea, en forma directa, igual tienen la obligación, porque han ratificado la convención y se han comprometido a eliminar y erradicar, investigar y sancionar la violencia, tienen la obligación de actuar diligentemente y en forma rápida y con los medios adecuados para investigar los casos. Por eso vamos a ver ya inmediatamente en el caso de Campo Algodonero, que son desapariciones de mujeres en el estado de México, en la ciudad de Ciudad Juárez. Vamos a ver cómo este concepto de debida diligencia es nuevamente retomado por la Convención y por la Corte, perdón, y analizado. La Convención de Belén do Pará, hay un artículo, bueno, que obviamente se explaya sobre todos los derechos que tienen las personas víctimas de violencia, en realidad que tienen las personas en general, a no ser sometidas a la violencia, al respeto a su vida, a la integridad psíquica, emocional, religiosa y demás. Y el artículo 6 nos habla de que todas las mujeres, o todas las personas que nos encontremos en ese lugar, tenemos derecho a una vida sin violencias. La violencia es una forma de discriminación y debe ser ya desde las instancias educativas, digamos, transmitida culturalmente, o sea, se debe transmitir culturalmente el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. O sea, la mujer debe ser valorada, no subvalorada, debe tener las mismas oportunidades reales que los varones y tiene derecho a no ser maltratada. La Convención también nos trae una aclaración mediante también las normas que establece que la violencia hacia las mujeres no es una cuestión de clases sociales. Sí, las mujeres obviamente que están en una situación de desventaja económica, social o cultural, tienen una limitación más, por eso la aplicación de las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, pero todas las mujeres en general
han vivido situaciones de violencia, porque la violencia no tiene que ver con un estrato social o con... es una cuestión cultural y de educación, y que se va sosteniendo de generación en generación, o en este caso se trata de erradicar o luchar contra ella. Eliminarla es una condición indispensable para el desarrollo, ¿no?, de las mujeres. El MECSEBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, al igual que el comité en la CEDAW, establece, y también lo trajo la Ley Nacional 26485 Argentina, la prohibición de someter a mediación, arbitraje o conciliación las situaciones de violencia. Por esto que venimos diciendo, porque la violencia hacia las mujeres está basada y fundada en una relación de poder asimétrica donde el varón es el que, por medio de la fuerza o por medio de la violencia psicológica o emocional, ejerce el poder y subordina o desvaloriza a las mujeres. Un tema, medio para ir cerrando la convención, es el tema de la reparación. Es un punto muy importante porque una vez que se han cometido hechos de violencia contra una mujer y la mujer pasa por un proceso judicial, muchas veces no se llega a reconocer el daño, quizás se dicta una sentencia condenatoria hacia un agresor, pero no se llega a reconocer el daño que esa violencia ha causado a la mujer. Y el daño se reconoce no solo con la condena o la responsabilidad del agresor o el sometimiento del agresor a una pena privativa de la libertad, sino con la reparación tanto material como a nivel moral, ahora vamos a ver en los casos que traemos, de la mujer y su familia. Vamos al caso de María da Pena contra Brasil. Este es un caso muy antiguo, podría decirse, pero es un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y trajo, digamos, a colación, más allá de que no fue a la Corte, no llegó a la Corte, solo a la Comisión y hubo un informe y recomendaciones hacia el Estado de Brasil, trajo algunas pautas que para el año en que se dictó el informe, que fue en el año 2000, y para el año en que sucedieron los hechos, que fue el año 83 en adelante, era bastante innovador. Por un lado, bueno, María da Pena Fernández, una farmacéutica brasileña, estaba casada con un señor que era profesor, había sufrido en el año 83, por primera vez, una tentativa de homicidio por parte de su esposo. Se levanta, ella estaba en su habitación, el señor le había pegado 2 tiros en el cuerpo. De esa situación la mujer queda cuadriplégica, o sea, no puede moverse. A las 2 semanas, después de volver del hospital, de ser operada y demás, vuelve a su hogar, todo en una situación de violencia doméstica, y el señor vuelve a intentar cometer un homicidio, en este caso era un femicidio, pero en ese momento se le decía homicidio, electrocutándola. En el mientras tanto, la señora, en esa época no era usual realizar denuncias por violencia, por temor, por vergüenza, porque las autoridades, fíjense, en este caso actuaron de una manera un poco incorrecta, sin perspectiva de género y desamparándola en el acceso a la justicia efectiva y eficaz. La señora siguió viviendo con esta persona, el hombre evidentemente su idea era terminar con la vida de ella, hasta que en el año 98, fíjense que habían pasado ya bastantes años, decide, como ve que la justicia brasileña no avanza en las investigaciones, cada vez que se hace una denuncia, retrasa el proceso judicial o acepta, como vamos a ver, algún tipo de apelaciones que hacer imputado, entonces decide presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a organizaciones de mujeres, organizaciones no gubernamentales de mujeres, y presentar la denuncia por la violación a la Convención de Belén do Pará por parte del Estado brasileño. Los denunciantes, en este caso la víctima y la ONG, pedían o peticionaban la violación de los artículos 8, garantías judiciales, igualdad ante la ley 24 y protección judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otro, en el transcurso del suceso de María da Pena, de los hechos de violencia padecidos por ella, también Brasil ratifica la Convención de eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres, Belén do Pará,
Entonces también ella alega que hay violación a la Convención de Belén. Y ahí les pongo los artículo 3, 4, 5 y 7. Nos interesa bastante el artículo 7 que habla justamente de la debida diligencia que debió tener el Estado brasileño. La postura que tenía la víctima en las ONG era que durante todo ese tiempo que ella había vivido violencia doméstica, ella y sus hijas, el Estado había comprobado en realidad en las distintas instancias judiciales que el señor era autor de la violencia, que era un agresor, pero no había hecho caso omiso en realizar las detenciones correspondientes. O sea, el proceso judicial avanzaba, pero el señor presentaba continuamente apelaciones y dilataba el proceso, pero el Estado, digamos, haciendo caso omiso a su responsabilidad internacional de complementar la convención americana en primer término y en segundo término la Convención de Belén do Pará, era tolerante, por eso se habla, este es un caso de tolerancia estatal de la violencia doméstica en este caso, ¿no? O hacia las mujeres si lo traducimos en el lenguaje actual. El Estado brasileño, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias oportunidades le solicita informes sobre cómo avanzaba la investigación acerca de la responsabilidad de este señor, siempre hizo silencio, nunca le contestó a la Comisión Interamericana ninguno de los pedidos de informe que le solicitaba, siendo competente la comisión para ello. El agresor lo que hacía, como les comentaba recién, era ante cada resolución que le causaba perjuicio, apelaba. Las apelaciones se dilataban en el tiempo, y esto era responsabilidad del Estado. Quizás en algunas ocasiones las apelaciones duraron 2 o 3 años, o sea que eso era, la comisión, ahora cuando vemos la resolución, lo considera una tolerancia a la violencia, no solo porque la mujer lo tenía que soportar la situación, aunque en un momento se divorcia, sino porque no cumplía con las obligaciones asumidas, que eran justamente investigar y sancionar a los agresores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, admite la denuncia. Nosotros sabemos que en el marco regional, para uno llegar a la Comisión Interamericana o a la Corte, tiene que pasar por todas las instancias judiciales que existen al interior del país, en el derecho interno o en la jurisdicción interna. Pero en este caso se admitió igualmente, aunque no se habían agotado todas las instancias, la denuncia por esta tolerancia de este retraso y esta ausencia de plazo razonable en las resoluciones. La justicia brasileña, dice la parte, digamos, en este caso víctima y las ONG, ha retardado 15 años la resolución de este caso, ha tenido tolerancia con la violencia, no le ha, además, conociendo que en el Estado de Brasil en ese momento existía un patrón de impunidad generalizado con el tema de la violencia doméstica, como en otros lugares del mundo también pasaba en Argentina, pero ha tolerado y ha retrasado el acceso a la justicia efectiva de esta mujer. La violencia contra la mujer, dice una parte de la resolución de la comisión, es una violación de los derechos humanos, porque María da Pena Fernández, luego de que su marido le disparara la primera vez antes de intentar electrocutarla, quedó en silla de ruedas hasta la fecha. Nunca más pudo recuperar su situación. Sumado a ello, fue revictimizada ante la justicia, con este retardo de 15 años prácticamente sin justicia, sin condena, sentencia definitiva respecto del agresor. Brasil tiene la obligación internacional, de acuerdo a la Convención Americana y de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, de actuar con la debida diligencia, como venimos diciendo, de actuar con todo el aparato gubernamental en tiempo oportuno, obviamente, en un plazo razonable, para reconocerle a la víctima el acceso a la justicia en el caso del delito de violencia. Las conclusiones son que la Comisión considera que en este caso se dan las condiciones de violencia doméstica y existe tolerancia de parte del Estado brasileño en cuanto a los actos de violencia hacia las mujeres. Existe responsabilidad internacional por falta de cumplimiento tanto de la Convención Americana como de la Convención de Belén do Pará. Pensamos que la mujer vivió todos esos años sometida a la violencia y cuando acude a la justicia no encuentra ninguna respuesta. Las recomendaciones que se le dieron oportunamente al Estado brasileño fueron
más allá de los silencios cometidos, ¿no? Digamos, los silencios a los que sometió a la comisión, que fueron no contestar ninguno de los informes, que completara rápidamente y efectivamente el proceso penal respecto a la investigación de este señor, porque se cumplían dentro de los 17 años, a los 20 años prescribía la acción para poder sancionarlo realmente. Hubo una condena de 10 años que fue apelada. En sí, el señor estuvo libre la mayor parte del tiempo que duró el proceso, con el riesgo que conlleva para una víctima. La responsabilidad por las irregularidades y retardo de justicia, que el Estado repare a la víctima, tanto material como simbólicamente, por la violación de estos derechos humanos elementales, y evite, digamos, realice un proceso de reforma para evitar la tolerancia, capacitando a los funcionarios en la escuela, cambiando la ley, ayornando la ley a la Convención de Belém do Pará. Ese informe es del 2001. El Estado de Brasil igual en ningún momento reconoció la responsabilidad que tenía en el caso. Y por último, vamos a ver un caso que es de trascendencia internacional, que es el caso de Campo Algodonero o González y otras versus México. Esta sí es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los hechos en sí eran que en la ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, desde los años, ahí ponen 93, pero digamos desde los 90, habían empezado a desaparecer mujeres en ese estado. Varias mujeres habían desaparecido, o sea, desaparecían y eran encontradas muertas, muchas con violaciones bruscas, digamos, habían sido sometidas antes de la muerte a vejámenes y violaciones, y 3 de las víctimas, 2 de las cuales eran menores de edad, sus familiares, además de hacer la denuncia por la búsqueda, presentan una denuncia una vez que son encontradas sin vidas, porque primero se realiza una búsqueda, luego se encuentran los cuerpos, realizan una denuncia también ante la Corte Interamericana. En el caso de Campo Algodonero es la primera vez que se utiliza la palabra feminicidio en el marco de la Corte, pero no como un concepto teórico o como una calificación penal, sino en el marco de las muertes de las mujeres. Es un proceso en donde se investigó mal, se buscó mal a las víctimas, hubo retrasos, hubo falta de perspectiva de género, o sea, se volcó en las víctimas durante las búsquedas, muchas veces las cualidades que tenían las víctimas, o sea, se las revictimizó, hablando de su forma de vestir, de su vida, de cómo era. Los derechos principales que se violan en este caso de Campo Algodonero, bueno, ¿por qué se llama Campo Algodonero? Pues justamente las mujeres eran secuestradas, privadas de su libertad, llevadas a algún lugar en donde eran violadas y aparecían muertas en los campos de algodón, como fueron estas 3 mujeres, Herrera, González y Monarrez. Vamos. Los 3 derechos que se violan en este caso son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, porque previo a cometer el femicidio se las secuestraba, se las tenía como en un cautiverio, y el derecho a la integridad, ¿no? Personal, en todos sus tipos. Cuando se da el caso de las apariciones de los cuerpos en México, el país ya de por sí existía una discriminación generalizada hacia las mujeres. Las mujeres no era que estaban protegidas en la calle, evidentemente, más en Ciudad Juárez, cuando salían, no fueron las únicas desapariciones. De hecho, se hace un conteo, una estadística, que desde los años 90 hasta el 2005 habían desaparecido aproximadamente 400 mujeres en esa zona. La discriminación, dice, es por razón del género, o sea, por el hecho de ser mujer, como venimos hablando. La discriminación tiene que ver con factores sociales, económicos y culturales, ya que estas mujeres también tenían, además de ser mujeres, tenían condiciones sociales precarias y económicas. Los estereotipos de género son sostenidos por el Estado. Cuando se realiza la investigación se va
a denotar que los funcionarios policiales y los funcionarios judiciales hablan de las mujeres en forma despectiva, seguramente se fue con el novio, ¿no? Seguramente salía de noche, la vestimenta que llevaba. Existe una situación de subordinación, tanto de las mujeres como de las niñas, y una cultura machista. Es uno de los primeros casos en donde se introduce la cuestión del género, el género como condicionante para, digamos, ser víctima de un delito, en este caso el femicidio o la muerte, la violación seguida de una muerte, y el uso de los estereotipos como causa y consecuencia de las violencias, porque aquí cuando se hacen las denuncias ante las autoridades no es que van inmediatamente, también violan el principio de la debida diligencia y reforzada, porque ya estamos hablando del año, la sentencia es del 2009, pero el trayecto entre la denuncia y que se dicta la sentencia son varios años, ya estaba vigente la Convención de Belém do Pará. Las consecuencias que traen esos estereotipos de género. En el campo algodonero se declara responsable el Estado de México por la violación, obviamente, como ya dije, del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales de la Convención Americana, porque no se garantizó a los familiares la búsqueda inmediata de las personas. Cuando se encontraron los cuerpos también se cometieron varias irregularidades en cuanto a identificarlos, la entrega, preservar las pruebas. El derecho de los niños, ya que dos de las víctimas del caso de campo algodonero eran niñas, y ahora vamos a ver una cuestión importante en ese sentido, el derecho a la protección judicial de la Convención Americana, o sea, toda persona que tiene un derecho, tiene el Estado, la correlación, el deber y la obligación de preservar esos derechos y garantizar el ejercicio de su cumplimiento, y cuando son vulnerados, buscar a los responsables y reparar. La violación de las obligaciones estatales tienen que ver con el deber de respetar los derechos, no se respetaron los derechos de las víctimas y de las personas, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. En ese momento México no estaba muy ayornado ni actualizado con las leyes con perspectiva de género, la obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia contra las mujeres que establece el artículo 7. Ahora vamos a ir a algunos puntos que tienen que ver con los deberes que tenía el Estado. El Estado ratificante de la Convención de Belém do Pará, en este caso, tiene el deber de prevenir las violencias hacia las mujeres, investigar los hechos cuando son cometidos en contra de las mujeres, sea el delito de femicidio, sea cualquier otro delito, sancionar y reparar. En este caso, en el caso de campo algodonero, el deber de diligencia del Estado, que debió inmediatamente, cuando ocurren las desapariciones, encomendar a los funcionarios policiales y judiciales la búsqueda de las mujeres, no, en vez de hacer eso, se limitó a realizar algunas formalidades, tomar algunos testimonios, pararse en el estereotipo de género y empezar a decir que las víctimas seguramente se habían ido con algún novio, que tenían un amante, o que quizás eran prostitutas, que estaban trabajando en la noche. Entonces, en ese momento, la Corte dice, todo esto demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes de las mujeres. Con respecto a la investigación, como les vengo diciendo y no lo voy a reiterar, falta de información en el reporte de hallazgo de los cuerpos, contradicciones en las autopsias, irregularidades en la identificación de los cuerpos. Se ha violado, según también la Corte, el deber de no discriminación hacia las mujeres. La violencia contra la mujer constituyó una forma de discriminación, ya que, como les vengo diciendo, antes de salir a buscarlas, a realizar la búsqueda de las mujeres desaparecidas, empezaron con toda una cuestión de prejuicios, estereotipos, para no asumir esa responsabilidad. El Estado violó el deber de no discriminación contenido en la Convención Americana, el deber de garantizar la vida y la integridad de las personas, bueno, en perjuicio de las tres víctimas. Un tema que parece redundante, pero no lo es, y que también lo manifiesta la Corte, es que se ha violado el derecho de las niñas, que está establecido además en la Convención Americana y en Belén, en la Convención de los Derechos del Niño. Porque como 3 de las víctimas denunciantes eran menores de edad,
y ya venía diciendo el Comité de los Derechos del Niño que los niños, y por el artículo 19 de la Convención Americana, que los niños son sujetos de protección especial y hay que reforzar los esfuerzos estatales y los medios en los casos que los niños son sometidos a delitos, como es este supuesto, como son objeto de delito. Dijo respecto de las dos víctimas niñas menores de edad, se viola el artículo 19 de la Convención, el artículo 1 de la Convención Americana y las medidas de acción positiva que cualquier Estado debe tomar, no solo para ayornar la legislación interna al derecho convencional, sino para investigar y sancionar a los culpables. También hubo en el caso una falta de consideración a los familiares, que eran los denunciantes, ¿no? Cuando una persona desaparece, la familia inmediata es la que va y hace la denuncia. En este caso, al retrasarse la búsqueda de los paraderos de las víctimas, se realizó, o sea, se efectuó un perjuicio hacia los familiares en la entrega de los cadáveres, en la información que se les suministraba en el marco de las investigaciones. Un trato degradante contrario al artículo del derecho a la integridad de la Convención. Para ir finalizando, la resolución y las reparaciones de la Corte Interamericana, y previo a eso voy a decir que el Estado mexicano se hizo responsable parcialmente de la actuación que tuvo en el caso de Campo Algodonero, no en su totalidad, a diferencia de Brasil, que en el caso de María da Pena da Silva, da Silva no Fernández, hizo caso omiso, es un silencio. En el caso de Campo Algodonero hizo un reconocimiento parcial de su responsabilidad, pero la Corte le dice en la resolución y en las reparaciones que como forma de recomendación y resolución deberá conducir eficazmente el proceso penal en curso, o sea, hasta el presente, hasta que el caso llega a la Corte Interamericana, no había responsables, pero lo que necesitaba o requería la Corte al Estado era que se investigara, más allá de las personas individuales que eran responsables de los femicidios, si los funcionarios estatales habían participado de algún modo, en forma directa o indirecta, en los casos. Que se realice en plazo razonable la investigación de los funcionarios acusados, el deber de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en memoria de las víctimas, que sea público, que todos lo conozcan, el levantamiento de un monumento, que es el que vimos al principio en el PowerPoint, un monumento para dignificar y recordar a las víctimas de estos femicidios, a las 3 mujeres y a todas las otras víctimas, que en un plazo razonable el Estado mexicano estandarice los protocolos, o digamos que incorpore en la legislación, en los servicios de administración de justicia, en los servicios policiales, la perspectiva de género y las normas principales de la Convención de Belén do Pará y de la Convención Americana. La creación de una página electrónica que contenga información personal necesaria de las mujeres desaparecidas en Chihuahua, en la Ciudad de México, en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Juárez, perdón, en el país mexicano, la implementación de programas y cursos permanentes de educación y capacitación de derechos humanos y género con perspectiva de género. También respecto de la familia, que fue la que litigó durante todos esos años, la Corte le ordena al Estado, bueno, recomienda al Estado que brinde atención médica, psicológica, psiquiátrica adecuada y efectiva para las víctimas de estas violencias, en este caso los familiares, porque las 3 muchachas estaban fallecidas por el hecho de femicidio, indemnización económica por los gastos funerarios, pero además un pago compensatorio por los daños materiales e inmateriales que han sufrido por ser víctima de estos delitos que el Estado también toleró. Bueno, rápidamente vimos los temas, por lo menos el punto que es bastante extenso del marco convencional y de la legislación. Me resta decir que en la segunda parte, con la doctora Gutiérrez, van a ver la ley nacional y la ley provincial de violencia familiar y violencia hacia las mujeres, pero que el Estado argentino ha avanzado
más allá de estos supuestos de Brasil y México, ha avanzado en la legislación interna, no solo en el Código Civil y Comercial de la Nación, como les comenté, sino en la tipificación del femicidio en el Código Penal, en la reforma, la primera reforma al Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora la privación y la suspensión de la responsabilidad parental en el caso de femicidio y de lesiones en contra de los hijos y de abuso sexual en contra de los hijos, y también avanzado en la creación de los registros de femicidio, ha profundizado las políticas públicas en la OBD, en la Oficina de Denuncias de la Corte, como el trabajo que realiza la Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos Aires y muchas ONG que trabajan el tema, pero siempre falta algo que es elemental, que es el presupuesto, aparte de la capacitación. La ley Micaela trajo un avance en cuanto a la capacitación de las personas en cuestiones de género y de violencia, pero no resulta suficiente para frenar o poner un tope a los femicidios, porque esto, como bien dicen las convenciones, el tema de la violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños, bueno, y no queremos dejar afuera a los adultos mayores y demás, pero digo de estos grupos vulnerables, es un tema social y es un tema cultural y de educación que de la única manera que se va a modificar es cambiando los estereotipos y los patrones culturales que tenemos hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Hasta acá la clase.